Buenas tardes, bienvenidos todos. Hoy es miércoles, día 25 de enero de 1984. Están aquí con nosotros Trinidad Sevillano, quien es bailarina, artista invitada con el Ballet Nacional de España. Están también Daniel y Gabriel, dos chicos uruguayos, quienes recientemente viajaron a Uruguay con un grupo de 154 chicos de aquel país que están exiliados actualmente en España. Luego hablaremos con ellos. Está también Carlos Taboada, redactor de Diario 16, con quien hablaremos del tema de Uruguay. Y con nosotros también está Richard, con quien comentaremos los temas y las noticias de la actualidad en los últimos 7 días. Gracias a todos por acompañarnos. Comenzamos ya. Esta pasada semana se han entregado los premios Giner de los Ríos a la innovación educativa. Estos premios están concedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación del Banco Exterior. El primer premio, dotado con 2 millones de pesetas, lo ha conseguido el Instituto de Bachillerato María Zambrano de Leganés por su trabajo titulado Chipiona 82. La experiencia consistió en una cosa que probablemente os pueda interesar. Consistió en un viaje de 300 alumnos y 19 profesores a Chipiona. Por eso la llamamos Chipiona 82. ¿Qué pretendíamos nosotros, tanto los alumnos como los profesores, con este viaje? Pues en principio 3 cosas que seguro que os agradan. Bueno, algunas quizá algo menos. En primer lugar, lo que queríamos, sabemos cómo estáis cansados de estar en las aulas, todo el día sentados, etc. Y pensamos que realmente también fuera del aula se puede estudiar, se pueden aprender, a veces quizá más que dentro. Entonces, queríamos sacar los conocimientos que diariamente impartimos fuera del aula. Queríamos hacer una enseñanza más activa, como luego os van a decir, queríamos hacer una enseñanza que llevara consigo investigación, etc. En segundo lugar, pretendíamos con esta experiencia llevar a cabo que vosotros, que los chicos que la hicieron, tuvieran una visión interdisciplinar de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, en la clase estudiáis a las 9 física, a las 10 matemáticas, a las 11 historia, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos convencidos de que el saber de alguna manera es único, aunque diversificado. Y nos proponíamos que en un momento determinado todo ese saber se pudiera concentrar en un estudio concreto. Y eso es lo que fuimos a hacer a Chipiona, un estudio de la zona comprendida entre la propia Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María e incluso Jerez. También hicimos algún viaje a Rota, a ver la base, y a Jerez de la Frontera. Os voy a contar más o menos cómo era para nosotros un día normal en Chipiona. Bueno, nosotros estábamos en un campamento, acampados en tiendas de campaña, y estábamos divididos en grupos de 8. Estos grupos de 8 estaban divididos en especialidades de trabajo y lo que pretendían eran aplicar los conocimientos teóricos que habíamos adquirido en las clases durante el curso, llevarlos a la práctica. Me llamo Nieves Ciruela, yo fui una de las alumnas que estuvo en Chipiona 82 y mi especialización era un trabajo antropológico. Se trataba de estudiar antropológicamente al puerto de Santa María, en concreto mi grupo, y tratábamos de estudiar todos los aspectos de este pueblo, tanto sociales, económicos como culturales, y lo hacíamos a través de conocer a las personas que allí había. Íbamos a los bares, a las discotecas, a todos los puntos de reunión que pudiera haber allí y charlábamos con la gente, les hacíamos encuestas, tratábamos de vivir con ellos y conocer sus costumbres. Luego, con todos los datos que recogíamos, los poníamos en común todos juntos y tratábamos de ver cómo vivía ese pueblo y poder conocerle. Eso lo hacíamos con un pueblo, luego otros alumnos lo hacían con otros pueblos y así veíamos los diferentes aspectos que tenía cada pueblo y pudimos conocer bastante antropológicamente esta parte de Andalucía. Otro de los premios, dotado con 1,5 millones de pesetas, lo ha conseguido el Instituto Quevedo de Madrid por su trabajo Quevedo y su época, una experiencia interdisciplinaria. Bueno, yo soy una alumna del Instituto de Bachillerato Quevedo, me llamo Isabel y participé en una de las actividades que se presentó al premio Francisco Giner de los Ríos, que era contar la vida de Quevedo en cómic. Esta actividad, bueno, fue coger
la biografía de Quevedo y por una serie de dibujos y viñetas pues ir contando a la gente su vida, ¿no? Entonces lo hicimos de forma que resultara ameno a la gente, ¿no? Y que la gente se parara a mirarlo y a leerlo. Entonces aquí hubo un trabajo entre alumnos y profesores porque bueno, ellos nos proporcionaban la información, más o menos lo básico, y nosotros pues más o menos intentábamos plasmarlo como mejor podíamos en los papeles, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que tuvo bastante aceptación en el sentido de que la gente se paraba a mirarlo y se paraba a leerlo, ¿no? Y bueno, yo pienso que fue un éxito y que todas las actividades en conjunto pues resultaron bastante bien para el centro, y que pienso que se pueden hacer cosas de este tipo. Bueno, yo me llamo Jesús García, soy también alumno de este instituto y también participé en el premio Giner de los Ríos. Yo me dediqué a la parte de fotografía y diapositivas, y nosotros hicimos diapositivas pues sobre la historia de la época, sobre monumentos que había en esos tiempos, no sé, y cosas que tenían algo que ver con Quevedo. Incluso hicimos pues la iglesia donde nació, etcétera. O sea, la iglesia donde le bautizaron. Bueno, también hicimos diapositivas de libros pues sobre el arte que se daba en esa época, y así de esta manera pues completamos para hacer un audiovisual de historia del que se encargó pues el seminario de historia con la colaboración de muchísima gente, ¿no? El Ballet Nacional de España hizo su presentación oficial la pasada semana en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y tuvo un gran éxito tanto de crítica como de público. En la función de Ballet Nacional de ayer martes, día 24, actuó como artista invitada Trinidad Sevillano. Tiene 15 años de edad y dicen los entendidos que es una de las mejores bailarinas de todos los tiempos. Trinidad está hoy aquí. ¿Qué tal, Trinidad? Bien. ¿Por qué te sonríes siempre cuando dice la gente que eres una de las mejores bailarinas? Porque no es para tanto. ¿No es para tanto? Espero serlo, pero todavía... La gente que te ha visto dice que bailas muy bien. Bueno. ¿Cuándo empezaste a bailar? Empecé a bailar a los 6 años, en Zaragoza y con María de Ávila. ¿Y qué significa para ti haberte presentado aquí en Madrid con el Ballet Nacional? Pues una gran responsabilidad sobre todo. Y bueno, significa que, bueno, es maravilloso para mí, ¿no? No sé. ¿Qué es para ti el ballet? Para mí lo es todo. Todo. ¿Por qué, Trinidad, te decidiste por eso del ballet? ¿Cómo fue que te dio por Siempre me ha gustado mucho bailar y fui a una escuela y aprendí. ¿Es muy duro? Sí, es duro, pero no importa. ¿Cómo es una jornada normal de trabajo para ti? Como 6 horas diarias. ¿6 horas de ballet? Sí. ¿Bailando? Bueno, ¿bailando y haciendo ejercicios? ensayando. 6 horas. ¿Todos los días? Sí. Y además imagino, porque tienes 15 años, que dedicarás otro tiempo a los estudios, ¿a otros estudios o no? Bueno, dejé de estudiar y después de esta temporada de la zarzuela voy a iniciar otra vez mis estudios y me voy a matricular en una escuela de idiomas y empezar a hacer book y todo eso. ¿A quién te gustaría parecerte bailando? Pues a muchas. O sea, a ninguna en concreto, pero no sé, me gustan muchas bailarinas y de todas ellas cojo lo que más me gusta y me gustaría hacer una mezcla. ¿Una mezcla? Una mezcla. Y de ahí salir y sacar algo nuevo, que sería Trinidad Sevillano, ¿no? Eso es. Dicen los que te han visto, tanto en tu actuación con el ballet como en los ensayos, que bueno, has arrancado grandes aplausos entre el público que siempre ha estado ahí, que te ha visto bailar. ¿Qué es lo que piensa una muchacha como tú cuando ve que la gente le reconoce con el aplauso su trabajo, su labor? ¿Qué se piensa en ese momento, Trinidad? No sé. Pienso que me encanta. Está bien que me aplaudan, no sé. ¿Alguna pregunta para Trinidad? Sí, yo te quería preguntar ¿qué perspectivas de futuro tienes con la danza? Pues yo quiero seguir adelante y llegar a ser lo más que pueda.
llegar a ser una estrella algún día. ¿Y en qué ballet vas a seguir la carrera? En el Ballet Nacional me voy a integrar. ¿Piensas que te ha robado mucho el ser bailarina a tener una infancia como cualquier otra niña? Hombre, pues un poco sí, pero es que el ballet siempre roba mucho tiempo. Hay que dedicarse a él en pleno. ¿Tú crees que entre la gente joven hay una gran afición por el ballet, por el baile, actualmente? Sí, actualmente sí. Ahora parece ser que empieza a haber afición y que a la gente le gusta. Y yo creo que ahora está muy bien. Sobre todo con eso de bailar cosas modernas, ¿no? Por eso de las series de televisión, como Fama y todo eso. Por eso no tiene nada que ver con el ballet clásico. ¿Y en el ballet clásico hay mucha gente que lo practica como tú? Sí, hay muchas escuelas y sí, hay bastante gente que está estudiando baile. Carlos, ¿alguna pregunta? Varias curiosidades discretas, en este caso, no indiscretas. ¿El nombre sevillano, el apellido sevillano, tu nombre artístico es el original? No, el nombre original es Trinidad García Sevillano. Oye, otra cosa, ¿qué tal se te da bailar música rock? Pues la bailo. Seguramente muy bien, porque si la clásica que es difícil. Bueno, eso no lo puedo decir yo. ¿Y cuándo te diste cuenta que podías llegar a ser eso que se llama una estrella, una figura consagrada en danza, como tú esperas? Pues me di cuenta conforme iba bailando, me iba gustando más y luego me he dado cuenta de que podía seguir, de que podía llegar a ser algo importante. ¿Qué dicen de ti los entendidos? ¿Cuáles son tus mejores virtudes? Bueno, pues dicen que tengo una gran técnica y expresividad un poco. Y una voz muy agradable. Vamos a ver tu técnica y vamos a ver tu expresividad ahora, porque tenemos unas imágenes de Trinidad Sevillano bailando. Gracias por haber estado con nosotros. Esta es Trinidad Sevillano. Una chica de 14 años de edad murió esta pasada semana en Madrid después de que un falso médico le practicara un aborto. Unas horas después fue detenido por la policía el hombre que se hacía pasar por médico. La operación de aborto fue practicada en el domicilio de la muchacha, quien había tenido que pagar por ella nada menos que 90.000 pesetas. La muerte se produjo por aborto incompleto y por perforación de útero. Según ha informado la policía, el detenido había practicado otros 6 abortos. La próxima semana comienza en Madrid la primera muestra de teatro infantil y juvenil. En este encuentro tomarán parte los mejores grupos teatrales de nuestro país, quienes presentarán diversas obras. Durante la muestra se discutirán también los problemas del teatro para chicos, del teatro para vosotros. La organización corre a cargo de la Asociación Española de Teatro para la Infancia y la Juventud. El Ayuntamiento de Málaga ha tomado una serie de medidas para que los chicos no hagan novillos durante las horas de clase. Esto forma parte de una campaña a través de la cual se pretende que los chicos encuentren en el Ayuntamiento un auténtico amigo dispuesto a ayudarle, a aconsejarle y también a resolverle sus problemas. Os lo cuenta ahora Jacinto Mena, delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga. Lo que en realidad ha empezado a realizar el Ayuntamiento cara a vosotros, los niños, es un programa de actuación a través de la Delegación de Seguridad, que está dividido, yo diría, en 3 partes. Uno es el tema de la seguridad viaria para vosotros, los niños, el tema de la seguridad de incendios en vuestras casas, en los colegios, y otro tema que quizás es el que ha motivado la noticia,
y es que la Policía Municipal, o en este caso la Policía de Barrio, se encarga dentro de su recorrido habitual de ver o de observar a niños en edad escolar, preferentemente en la etapa de EGB, que a la policía le parezca o que dentro de ese horario escolar pues no están en su clase. A raíz de eso, lo que hace la policía es preguntarle a los niños en este caso que por qué no están en ese colegio. Y en todo caso acompañarlos a sus domicilios, entrevistarlos, hablar con los padres, ver qué problema es el que tienen para que no estén en horas escolares dentro de la escuela. Evidentemente la policía lo que no hace es vigilar que vosotros no estéis en los colegios, no creo que sea una labor de la Policía Municipal, en todo caso de los educadores. Lo que la Policía Municipal hace es interesarse por vuestro problema en la calle y en este caso por qué no estáis en el colegio, a través de lo que le pueden manifestar vuestros padres. Puede ser un problema de no tener un centro escolar, carecer en ese barrio de centro escolar o que los centros escolares más próximos no estén próximos, en este caso, y en todo caso lo que transmite ya la Policía Municipal es esa impresión que recoge en vuestras casas, bien a la Delegación de Educación, planteando ese problema social que surge, bien a la Delegación de Servicios Sociales, si así lo requiriere. En todo caso, es un programa ambicioso, muy amplio, donde lo que intentamos es que la Policía Municipal, en este caso, contacte con los niños, contacte con vosotros, que los niños, cuando vean un policía municipal, vean a un amigo para todo, y no solamente el agente o la vieja imagen del guardia que me prohíbe, que me impide o que no me deja de hacer algo. Dos chicos de 15 y 17 años de edad han sido detenidos y puestos a disposición del Tribunal Tutelar de Menores. Estos dos chicos se dedicaron a llamar por teléfono a sus colegios, anunciando que iban a estallar diversos artefactos explosivos en esos colegios. De esta manera, con las falsas amenazas de bomba, esperaban que en sus colegios los profesores decidieran suspender los exámenes correspondientes a la última evaluación. Pero la historia, naturalmente, a esos chicos les salió mal. Los alumnos de básica de diferentes colegios de Fuenterrabía, en Guipúzcoa, han iniciado una interesante experiencia a la que ellos llaman desnudar un anuncio. La experiencia consiste en montar en las clases sus propias agencias de publicidad y realizar anuncios de todos los tipos, para la prensa, para la radio y para la televisión. De esta manera los chicos conocen mucho mejor los entresijos de la publicidad y están mejor preparados para defenderse de sus bombardeos y de sus influencias. Bueno, en este taller estamos trabajando sobre la publicidad en la radio. Para esto pues nos hemos dividido en diferentes grupos y hemos decidido hacer un spot publicitario para ver pues cuáles son los recursos pues que utiliza la publicidad para llegar a la gente, ¿no? Los recursos que utiliza la publicidad, pues los más importantes son pues a qué público va dirigido, ¿no? Porque según a qué público va dirigido pues cambia el lenguaje de ese spot, la música si es que lleva, el ambiente y todo. Entonces para esto pues luego después de haber trabajado pues hemos decidido entre todos pues un spot que sea el que más nos gusta a todos y con esto hemos querido expresar los recursos que tiene la publicidad en la radio para que ese producto se venda. Hey, ¿es que nos mola Underdrink? Pues no. ¿Por qué? Porque no lo conozco. ¿No? Underdrink es una bebida refrescante y burbujeante, con menta y puro limón, un sabor buenísimo. ¡Ey, déjame probar! ¡Yaum! Esto sí que es un refresco, chachi. Nunca había probado uno como esto. ¡Wow! Venid todos a bailar con nosotros. Dale con la música. Beberemos Underdrink. ¡Wow! ¡Yay! ¡Hey! Sortean viajes a Escocia, Inglaterra, Suecia y Estados Unidos. Y además puedes ganarte una moto. ¡Hey, tío! Bebe Underdrink. ¡Oh, yeah! En el Museo del Prado de Madrid se ha inaugurado la exposición titulada El niño en el Museo del Prado. En la muestra se recogen pinturas y esculturas en las que los personajes son siempre niños. Todas las obras de arte que se exponen pertenecen a una época que va desde el siglo XVI hasta el siglo XX.
Alfonso Pérez Sánchez, director del Museo del Prado, os cuenta ahora cosas en torno a esta exposición. Es una exposición que se ha hecho fundamentalmente pensando en el público juvenil, pensando sobre todo en los niños y en los adolescentes que quizá no conozcan el museo, que quizá se asusten un poco ante lo posiblemente aburrido que pueda resultar el museo como depósito de tantas y tantas pinturas, a veces difíciles de entender, y se ha pensado fundamentalmente para que os aproximéis a ella y a su través empecéis a conocer y a amar lo que el museo significa. Hemos reunido pinturas en las que los protagonistas son precisamente los niños, los adolescentes. Pinturas en las que os será fácil reconoceros porque por encima del tiempo y de la moda de los trajes y de la manera de moverse y de comportarse, el espíritu juvenil es siempre el mismo. Hay también una novedad muy interesante en esa exposición, y es que será itinerante. Se pretende que el Museo del Prado sea el museo de todos los españoles y por eso esta exposición recorrerá diversas ciudades españolas. La mayoría de vosotros, por lo tanto, podréis verla y de una manera muy especial porque se ha montado una serie de visitas especiales para los chicos con diversas actividades. Este es un cuadro de un pintor de la segunda mitad del siglo XVII, de Villavicencio, y se llama Muchachos jugando a los dados, y yo creo que lo habéis relacionado enseguida con el mundo de la picaresca, ¿no? Más o menos os habéis dado cuenta que tiene algo de relación. Por ejemplo, ¿habéis leído El Lazarillo de Tormes? Sí. Bien, este cuadro tiene bastante relación con el mundo de la picaresca, ¿no? Bien, pues este detalle de la izquierda es muy curioso porque, bueno, ¿qué es lo que veis aquí? Pues no, es un niño. A pesar de que lleva trenzas y de que es un poco equivocada la imagen, sin embargo, es un niño. Vamos a ver después otros mucho más espectaculares. Los retratos reales franceses, por ejemplo, de finales del 17 y del 18, donde los príncipes van vestidos prácticamente de niñas, pero bueno, después lo veremos. Bien, esta es una escena cotidiana. Fijaros que a la derecha tenemos un grupo de niños que están jugando a los dados, y un poco más arriba hay otro niño que está subido a un árbol. El niño de la parte izquierda es un niño evidentemente rico, o sea, es diferente de los demás. Estos son los típicos golfillos callejeros, pero este de aquí es un niño rico que tiene un pan en la mano y que está protegido por su sirvienta. La veis, ¿no? Fijaros que el pintor deja en el centro del cuadro un espacio, digamos, abierto, ¿no? Que se fuga hacia el fondo, o sea, para ver la perspectiva, está muchísimo más iluminado. Y se ven otros dos golfillos que van con una cesta y una serie de cosas en la mano. ¿Qué es lo que más os gusta del cuadro? A ver. La flor que tiene la criada, ¿no? La rosa. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, hay un detalle curioso. El niño. Bien. ¿Los? Sí, están jugando a los dados, pero es que, sí, bueno, eso es una costumbre, tanto jugar a los dados como a las cartas, pues tanto se jugaba en el siglo XVII como ahora. También el pendiente. Por ejemplo, el pendiente. ¿Por qué? Porque ¿te parece que está muy bien pintado así? Claro, efectivamente están jugando con dinero, o sea, un niño normal no lo haría. Pero estos, no te olvides de que son golfillos de la calle, o sea, son niños que están prácticamente viviendo en la calle. Todos van descalzos y ese no va. Efectivamente, todos los de la parte derecha, que son los golfillos, van descalzos, sin embargo, el de la parte izquierda, bueno, ese también va calzado, pero me interesa más que contrastéis con este, que es el rico, ¿no? Entonces, este sí que va calzado, y además muy bien vestido, ¿no? Sí. Los gestos que llevan unos niños y los gestos que llevan otros. También. ¿Por qué? Porque te parece que aquellos son más descarados. Más tristes, cara de... Más de hambrientos. De pena, o sea, no de felices. Ya, bueno, pues quizás sí, tienen cara como de mayores prematuros, ¿no? Nos mola y pasamos de lo que os gusta y lo que no os gusta del mundo que os rodea. Este es un tiempo para vuestras críticas y también para vuestras alabanzas. Hemos empezado ya a recibir muchas cartas de todos vosotros. María José ha seleccionado para hoy los siguientes temas. Hoy tenemos una de cada. La primera es una petición a aquellas personas que se pasan el día escupiendo al suelo. Bueno, y les queremos pedir simplemente eso, que paséis de escupir. No sabemos por qué lo hacéis. Quizás sea porque os sobra la saliva, pero ¿qué queréis que os diga? Tragárosla. ¿Sabéis que César Manrique, el famoso arquitecto canario, ha tenido una enrollante idea? Pues sí. Resulta que con todo el dinero que ha ganado
en el Centro Comercial Madrid 2 de Madrid, lo ha invertido en un centro para la juventud en Lanzarote. Fantástico, ¿verdad? Nos mola y pasamos de lo que os gusta y lo que no os gusta, vuestras denuncias y vuestro aplauso. Escribidnos una carta al programa Nosotros, Televisión Española, Prado del Rey, Madrid. Gracias. Johnny Weissmuller, el actor que interpretó el personaje de Tarzán en el cine, murió el pasado viernes en su casa de Acapulco, en México. Tenía ahora 79 años de edad y padecía una larga y grave enfermedad. Johnny Weissmuller había nacido en Chicago. Su padre era cervecero. Desde pequeño tuvo una figura muy enclenque y por eso, para mejorar su aspecto, empezó a practicar la natación. Su entrega y trabajo significaron el éxito. Aquel muchachito delgado y enclenque se convirtió en un formidable campeón y en todo un atleta. Cuando tenía 20 años participó en los Juegos Olímpicos de París, donde consiguió 2 medallas de oro. 4 años más tarde, en las Olimpiadas de Ámsterdam, ganó otras 3 medallas. Se convirtió en un indiscutible rey de la natación. En muy pocos años consiguió ser en 67 ocasiones campeón del mundo en distintas especialidades. Su fama y su figura atlética cautivaron a los productores del cine. Le contrataron en el año 1929. En su primera película tuvo que hacer nada más y nada menos que de Adán. Apareció desnudo y solo cubierto con una pequeña hoja de parra. 3 años más tarde le contrataron para hacer de Tarzán. ¿Sabes correr, subir a un árbol y llevar a una chica en brazos?, le preguntaron. Le hicieron unas pruebas y quedó contratado. La primera película de la serie fue Tarzán de los monos. Anteriormente, ya otros actores habían interpretado ese papel para el cine, pero Johnny Weissmuller se convirtió a partir de ese momento en el indiscutible rey de la selva. Con gran éxito rodó otras películas: Tarzán y su compañera, La fuga de Tarzán, Tarzán y su hijo, El tesoro de Tarzán y Tarzán en Nueva York, y muchas más que le convirtieron en un personaje admirado por chicos y por mayores. Johnny Weissmuller, Tarzán, será recordado como el indiscutible rey de los monos. Por eso los niños mexicanos ahora preparan ya varios homenajes en honor del actor que ha sido y sigue siendo su gran ídolo. Se han cumplido esta semana 175 años del nacimiento del escritor Edgar Allan Poe. Seguro que muchos de vosotros habréis leído alguno de sus famosos cuentos, de sus famosas historias. Allan Poe está considerado como el autor más importante de historias policíacas o de misterio. Edgar Allan Poe nació el día 19 de enero de 1809 en Estados Unidos, en la ciudad de Boston. Federico Martín, profesor de literatura del Colegio Trabenco, os habla ahora de la figura de Allan Poe. Estoy en la gruta de la aventura, del misterio, de la intriga. Estoy en el mundo de Suisse, de Verne, de Defoe, de Stevenson, de Gisbert, de Lovecraft y, cómo no, del gran Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, autor norteamericano del siglo pasado, autor angélico y demoníaco, autor lúcido y confuso, del que se han dicho tantas cosas como estas: que era oscuro y estéril, luminoso, impenetrable, genial, frenético, lógico, lúcido, mediocre, huero, enfermo, mágico, charlatán, profeta, mártir, sonámbulo, cruel, herido, monstruo, basura y hasta ángel. Edgar Allan Poe, que nace en Boston y que vive sus primeros años en el sur de Estados Unidos, en ese Estados Unidos primerizo, donde el norte y el sur se diferencian, ese norte industrial y ese sur esclavista y feudal y medieval, ese sur que en Edgar Allan Poe va a tener una huella constante y perenne, ese sur que él va a abandonar físicamente porque va a volver al norte huyendo de su padrastro, del tutor que se había confiado dado que él era huérfano, pero ese sur que va a estar siempre presente en él. Ese mundo de los negros, el mundo del ritmo. Poe sobre todo es un gran poeta. Los primeros libros que él publica son libros de poemas, pero más tarde él se da cuenta que la poesía puede pasar a la prosa y empieza a escribir sus hermosos cuentos policíacos. Otros dicen
libros misteriosos, otros hablan de libros matemáticos. Poe, que marcha al norte, que empieza a publicar en revistas y magazines sus primeras novelas, novelas por entregas. La primera gran novela que él publica es La aventura de Gordon Pym. Luego sus cuentos crueles, cuentos oscuros, cuentos llenos de luz, pero cuentos fundamentalmente poéticos, admirablemente poéticos. Poe, que es al mismo tiempo el iniciador de la novela de la intriga, pero también el iniciador de la novela policíaca, de la novela deductiva. Ese Poe que seguirá escribiendo, que será un gran crítico de arte, que será al mismo tiempo un director de una gran revista y, sobre todo, Poe es un aglutinante de ciertas técnicas de escribir. Es el Poe que reta continuamente a sus lectores y les dice todo lo que una mente puede imaginar, otra mente puede descubrir. Es el Poe que empieza a descifrar criptogramas, mensajes aritméticos oscuros, jeroglíficos y nuevas escrituras. Es el Poe que sigue escribiendo, que tiene una muerte terrible, en un delirium tremens, en un invierno terrible del norte de Estados Unidos, pero es el Poe que, muerto, le reconocerán pues grandes autores como Stevenson, grandes autores como Melville, grandes autores como Verne, como Salgari o nuestro último gran escritor, Joan Manuel Gisbert. Ese Edgar Allan Poe misterioso e intrigante, que tiene la gran suerte de ser traducido por Julio Cortázar en Alianza Editorial. Yo recomiendo para vosotros jóvenes estas bellísimas traducciones de Julio Cortázar, Cuentos 1, Cuentos 2, Alianza Editorial. Son cuentos no simplemente traducidos, sino son recreados por un gran autor. La narración de Gordon Pym en la editorial Anaya, que está también recreada por un gran poeta, José María Álvarez, murciano, uno de nuestros grandes poetas actuales. Tenemos en la editorial Altea Junior, tenemos La Esfinge y otros relatos de Edgar Allan Poe, también bellamente traducidos. Y, por último, yo os recomiendo que en la escuela tengáis este libro, Cómo jugar y divertirse con autores famosos, hechos por un especialista en ludotecas y cómo jugar con grandes autores, que es Daniel Samuelovich, que lo primero que plantea en su libro es cómo jugar con Edgar Allan Poe. Aquellos juegos que él se permitía hacer con sus lectores, retándoles, mandadme enigmas, mandadme logogramas, mandadme palíndromos, mandadme jeroglíficos y, por último, no olvidéis de mandarme criptogramas. Ahí yo os hago un gran reto. Buscad el libro El escarabajo de oro y, sin leer la solución, descubrid vosotros qué mensaje había escondido en la calavera. Aquí os muestro el criptograma. Y ahora unos chicos lectores de Allan Poe os cuentan sus impresiones en torno a sus lecturas. Cuando lees a Edgar Allan Poe, pues te mete dentro de su historia y te deja pues esos problemas que le ocurren al personaje, al protagonista, esos problemas te lo deja sin resolver, te deja con la intriga de que esa misma cosa te puede suceder a ti. Y bueno, yo como grandes cuentos de Edgar Allan Poe, pues voy a aconsejar el gato negro, el escarabajo de oro, la esfinge y muchos otros que pues ahora no puedo recordar. Poe para mí es un escritor que se mete en otra onda en los cuentos de misterio y no es como yo estaba acostumbrado a leer unos libros en los que me contaban una historia y al final me resolvían todo y me lo dejaban todo hecho, o me contaban una historia feliz o una historia triste. No es como Poe. Poe te contaba una historia y al final la resolvía, pero no te decía que no pudiese volver a pasar. Entonces a ti te dejaba la intriga de si le ha pasado a este hombre, a mí me puede volver a pasar. Entonces te dejaba una cosa a tu imaginación, a inventarte tú cómo proseguía ese libro. Por eso Poe me interesa. Y yo creo que lo más bonito de Poe es leerlo por la noche. Leer un libro de Poe por la noche es lo que más me ha interesado a mí, porque estás en un mundo oscuro, estás en su mundo, estás con él. Y yo por eso recomiendo
que leáis a Poe, porque puede que os lleve a otra onda en el libro del misterio y del crimen. Voy a contaros ahora una curiosa historia en torno a Edgar Allan Poe. Veréis, desde hace 35 años, el día 19 de enero, llega al cementerio de Baltimore, en Estados Unidos, un desconocido visitante envuelto en una capa negra y deja todos los años sobre la tumba de Allan Poe una botella de coñac y un ramo de rosas. Nadie ha sabido hasta ahora quién era esa misteriosa figura, ese misterioso personaje. Este año, una vez más, el desconocido visitante acudió en la medianoche del pasado jueves, día 19, a la tumba de Edgar Allan Poe. Como veis, incluso su recuerdo está rodeado de misterios como si fuera uno de sus mejores cuentos. 154 chicos uruguayos han regresado a España después de haber pasado las Navidades con sus familiares en Uruguay, su país. Esos chicos viven desde hace unos años exiliados en España y la mayoría de ellos son hijos de presos políticos. Este viaje había sido organizado para que estos chicos pudieran ver de nuevo a sus familias en su país, en Uruguay. La situación política de Uruguay ha hecho que estos chicos se vean obligados a vivir exiliados aquí en España. Carlos Taboada, redactor del Diario 16, que ha estado en las últimas semanas en Uruguay. ¿Cuál es la situación de aquel país actualmente? La situación de aquel pequeño país entre dos grandes países como son Argentina y Brasil es una situación realmente difícil porque es el momento en que las fuerzas civiles, digamos, la población civil, puja por hacer un cambio político democrático y que los militares que están en el poder desde 1973 cedan los trastos de matar al poder civil y ellos gobiernen el país de un modo democrático, como ha sucedido en Argentina o como se vislumbra sucederá en los próximos años en Brasil. O sea, para aclararlo a nuestros chicos espectadores, es un país en el que no hay democracia. No hay democracia. Es un país típico donde esa palabra, esa expresión tan comentada de república bananera es exactamente lo que es. Una república bananera que significa una república donde los militares, sin ningún tipo de escrúpulo ni de prejuicios, arroga el poder de representación y de gobernación del país y sin ningún tipo de miramientos se establece en poder absoluto, coloca soldados en las esquinas con escopetones y está dispuesto a hacerse valer y respetar lo que llama el orden público, que no es tal orden público, sino es un orden sesgado, parcial, que les beneficia a ellos solo y perjudica a la mayoría de la población que tiene sus derechos, espera gobernarse en libertad y resolver sus problemas por ellos mismos. Carlos, ¿y en Uruguay actualmente hay muchos presos políticos? En Uruguay, sobre una población, es que hay que emplazar el país en principio. Es un país que le llaman país tapón, porque está entre dos estados tan grandes como Argentina y Brasil y además es el acceso del Río de la Plata, el estuario del Río de la Plata, que es el acceso fluvial al continente sudamericano. En este estado tapón pequeño, 180.000 kilómetros cuadrados, la mitad del territorio español, de Madrid para abajo, solo con 2,5 millones de población, es, aunque pequeño, un país rico y próspero. Y hay 900 o 1.000 presos políticos en estos momentos. ¿Y exiliados? Es decir, exiliados personas muchísimo. Que han tenido que marchar de Uruguay. Es la gran tragedia y por eso fue el clamor y la adhesión de toda la población y de todo tipo de las fuerzas políticas, sociales, creativas, culturales, intelectuales, de todo tipo hacia España, porque el gran drama que tiene Uruguay en estos momentos es que por falta de posibilidades, por falta de la libertad, de las condiciones políticas para el desarrollo normal de ese país, la gente se ha ido, y se han ido pues 500.000 uruguayos en los últimos 10 años, gente preparada precisamente en las edades donde más hacen falta a ese país. Bien, digamos que los 154 chicos que viajaron a Uruguay para ver a sus familias ya están de nuevo ahora en España. 2 de ellos están hoy aquí en nuestro estudio, les habéis visto anteriormente, son Daniel y Gabriel. Hola. Hola. Bien, vosotros estáis recién regresados de Uruguay. Vuestros padres, me decíais antes que no son presos políticos, sino que son exiliados. Están aquí
en España. Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en España? Bueno, yo llevo 5 años en España, 10 años fuera del país en total, ¿no? Entre los diversos países de Estado. Y, bueno, 5 años acá. Y bueno, te decía eso, mis padres son exiliados políticos, no son presos, ¿no? O sea, ni han estado presos, ni tengo familiares presos, ni nada de eso. Pero, sin embargo, la mayoría de los que han ido a Uruguay a visitar han ido a las cárceles, a visitar a sus familiares presos, a padres, chicos que no conocían a sus padres, que no conocían a su familia, ¿no? Y que han ido ahora a visitarnos, ¿no? A conocer por primera vez Uruguay, o porque salieron muy chicos o porque nacieron fuera, ¿no? Son hijos de padres. ¿Tú uruguayos. tienes cuántos años? 16. 16. O sea que saliste cuando tenías 6 años de 6 Uruguay. años, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, no recordaba Montevideo, no recordaba nada, casi nada, prácticamente el barrio donde yo vivía, lógico, ¿no? Pero el resto nada de Montevideo. Tú, Gabriel, tienes 15 años. 15 años. Y hace 3 años que salí del país. 3 años. Sí, gracias. Que mi familia fue una de las últimas que salió del país. Y ahora has regresado. ¿Cómo has encontrado tu país y a tu familia ahí en Uruguay? Muy bonito, y ya te puedes imaginar, ¿no? El clamor popular que nos fue a recibir a la calle a decir que nos está guardando el lugar y que quiere tenernos allí. Te puedes imaginar en todo ese clima lo que uno puede sentir, ¿no? A veces es un poco inexplicable la satisfacción que te crea dentro de que saber de que tu pueblo te está esperando. Ya te puedes imaginar, los familiares contentísimos, toda una fiesta, bueno, cortita pero una fiesta. Daniel, Gabriel, quizá a muchos de los chicos que ahora nos están viendo no puedan llegar a imaginar qué es eso de ser exiliado. Me gustaría que explicarais cómo es la vida de un exiliado. La vida de un exiliado, en principio, cuando sale de su país, además de triste, ¿no?, por tener que dejar a sus familiares dentro, dejar el país, abandonar el país, ¿no?, y sus amigos, es una vida bastante difícil porque te tenés que acostumbrar a la sociedad donde vas a vivir, que en casos puede ser totalmente distinta, incluso con otro idioma. Un idioma como el sueco, por ejemplo, no se parece absolutamente nada al español, y que hay chicos que han ido a vivir a Suecia y tienen que aprender el idioma, tienen que amoldarse a la sociedad, porque claro, ahí tenés que estudiar y tenés que desarrollar tu vida hasta que volvés a Uruguay, ¿no? Y es bastante duro si no encontrás gente que te apoye y sea solidaria contigo, ¿no? Y en general, bueno, hay gente que no se acostumbra. Yo creo que en general, después de unos años o de un tiempo, te terminas acostumbrando, ¿no? Sin separarte lógicamente de Uruguay y seguir luchando por volver y con las tradiciones nuestras propias, ¿no? Pero acostumbrada también a la sociedad donde estás viviendo. Gabriel. Bueno, yo lo que te puedo decir que te voy a explicar lo que es un exiliado, ¿no? El problema del exilio. En Uruguay ya hay 2 casos, el problema del exilio económico y el exilio político. Y esto viene apareciendo ya desde el año 68, desde que gobernaba Pacheco Areco en el país. Se empieza a ver un gran exilio de migrantes económicos. Pero después del golpe, que fue la ola más grande, digamos que salieron la mayoría de los 500.000 uruguayos que hay fuera del país, fueron en su mayoría gente política, o sea, vinculada a movimientos políticos en el Uruguay, que se prohibieron inmediatamente después del golpe. Pese a todo eso, los militares no han logrado, digamos, enterrar esos movimientos políticos, puesto que hoy se encuentra un Uruguay, un pueblo maduro, un pueblo en pie, un pueblo en lucha, que está luchando por su libertad y por la democracia. Hay que tener en cuenta que es un país que vivió 105 años en democracia. O sea, nosotros no nos van a enseñar lo que es la democracia, estos señores. Así que, por lo tanto, es digamos, un poco la cantidad que hay fuera del país de los exiliados es muy grande, por esa razón. Y bueno, el exiliado es prácticamente porque es de izquierda, ¿no? No les cabe en la cabeza que no puede haber un movimiento de izquierda dentro del país, y por lo tanto tiene que haber movimientos que se ajusten, no en su totalidad, sino también un poquito en su modelo, ¿no?, económico y gubernamental. Una de las razones por las que se ha organizado este viaje es para que los chicos, pues estos 154 chicos que desde diversos países, fundamentalmente desde España, pero también de otros países de Europa han viajado o habéis viajado a Uruguay, es para que no se rompieran los lazos que existían entre vosotros y vuestro país. ¿Cómo ha sido este tiempo pasado ahí en Uruguay? ¿Qué habéis hecho? Fue, como te dijo antes Gabriel, un recibimiento increíble, ¿no?, formidable, un pueblo
que nos esperaba en la calle, desde el camino al aeropuerto hasta donde nos fuimos a reunir con los familiares, un pueblo ahí aclamando y pidiéndote que vuelvas, ¿no? Entonces eso es emocionante, es algo que nosotros en cierto sentido no esperábamos, ¿no? Y bueno, después Uruguay está, claro, los militares han dejado una fachada para que la gente viene ahí y diga, ah, pues esto está muy bien, ¿no? Vos vas ahí y ves Montevideo, lo ves precioso, lindísimo, ¿no? Pero claro, después atrás de eso están todos los problemas económicos que tiene la gente, que por ejemplo en los últimos 10 años el poder adquisitivo de los trabajadores se ha disminuido en la mitad, se ha quedado en la mitad, ¿no? Y bueno, la deuda exterior uruguaya es incalculable. La industria está horrible, ¿no? Está económicamente destrozado. Lo han destrozado en 10 años que estuvieron, hundieron lo que la gente levantó en toda la historia uruguaya, ¿no? Que tiene una historia siempre con un gobierno demócrata, ¿no? Y la democracia es la tradición en Uruguay. Esto nunca se había dado un gobierno totalitario ni un gobierno así, ¿no? Menos militar, claro. Yo te quería contar un poco lo que pasó cuando nos recibió, ¿no? De más está decir que nuestra misión del viaje un poco fue la representación de todos los uruguayos, porque no íbamos nosotros solos, sino que iban los 500.000 uruguayos que están fuera del país con nosotros, la representación de todos, a reclamar, a exigirle al gobierno un lugar en nuestro país donde poder criarnos, poder trabajar, poder formarnos, un lugar donde nosotros aportar algo positivamente en la reconstrucción del país. El recibimiento fue incalculable, la gente que pudo haber, ¿no? O sea, un paseo que se puede hacer perfectamente en media hora, desde el aeropuerto hasta el local donde nos recibieron nuestros familiares, se hizo en 4 horas y media. O sea que te puedes imaginar la gente, digamos, la caravana de coches que había, era tremendo. E incluso al pasar el límite de una provincia del Uruguay, que es Canelones, al pasar a Montevideo, la policía trató de romper esa caravana y dando informaciones continuamente por la radio diciendo de que los chicos se habían desviado por otra ruta y que habían llegado ya a su lugar de destino y ya están con sus familiares. Eso era para dispersar a la gente. La gente ha perdido totalmente el miedo y la gente se aguantó en la calle con un sol, un calor impresionante. Hubo un momento que la policía salió con las metralletas a la calle y la gente le agarraba perfectamente el caño de la metralleta y le levantaba la metralleta y seguía pasando. O sea que el miedo en Uruguay ya se puede decir que ya está superado, ¿no? Incluso se juega la vida todos los días, un uruguayo se juega la vida todos los días en la calle. Richard, Trinidad, ¿tenéis alguna pregunta para ellos? ¿Tenéis muchos familiares allí en Uruguay? Sí, yo la mayoría de mi familia la tengo en Uruguay. Yo acá tengo a mis hermanos, mis padres y el resto están todos en Uruguay. También ¿Os ha costado mucho acostumbraros a las costumbres de los países en que habéis estado? Bueno, no, yo me ha moldado bastante bien, ¿no? a la sociedad de donde he estado, o sea, a los países donde he estado, ¿no? Lo más bien. En los estudios cuesta un poco por la diferencia de enseñanza, pero sí, en general, bastante bien. Yo en ese aspecto todavía no he podido adaptarme al 100% en las costumbres en los países que nos acogen, ¿no? Puesto que no me gustaría perder mi tradición nacional, o sea, mi tradición de ser uruguayo. Incluso en nuestras casas mantenemos nuestras costumbres y todos los uruguayos que estamos afuera nos juntamos y o sea, vemos lo que pasa en Uruguay, ¿no? O sea que, aparte de hacer una vida social con las sociedades que nos acogen, hacemos otra vida aparte que es el juntarnos entre nosotros y vivir como vivimos nosotros realmente, ¿no? Si no, sería perder un poco el patrimonio nacional de cada uno. Pero es muy diferente la sociedad española a la sociedad uruguaya. Sí, totalmente diferente. A mí me gustaría, antes de terminar, hablar de estos presos políticos cuyos hijos han estado también ahí. ¿Han podido visitar estos chicos a sus padres? Sí, han tenido desgraciadamente 2 visitas de 1 hora cada uno durante el mes que estuvimos allí. Previamente a los padres y madres se les rapó a cero para que vean a los hijos, para dar una imagen destruida del padre, ¿no? O sea, físicamente dar una imagen destruida. A los mayores de 13 años se les impidió dar un beso al padre, se les ponía un vidrio delante y tenían que comunicarse al padre después de largos años de no verse por un telefonillo. O sea, estas cosas son, una vez más se demuestra la violación de los derechos humanos, ¿no? Que hasta en esas pequeñeces no se tiene corazón, no se ve la inmensidad. Y digamos, las visitas a mucha gente se la recortaron
y unas chicas que viajaron en el viaje, que iban a ver a su madre presa, la encontraron en el hospital militar que le iban a operar. O sea que la situación, por parte un poco optimista, ¿no? Porque estuvieron contentos, los niños aguantaron bien y vieron todo ese fenómeno. Y por otro, la hora de la despedida, ¿no? Que no se sabe, incluso no se tiene un poco la noción de cuándo largarán al padre, ¿no? O cuándo podrán volver a abrazarlo, ¿no? Hay una declaración en un periódico de Montevideo que un chico dijo que le preguntaba, ¿no?, qué había hecho cuando vio al padre, y dijo, primero nos miramos, después nos abrazamos y lloramos. Y es lindo llorar. La obra social de la Caja de Pensiones ha convocado el concurso Abramos una ventana al mundo. Pueden participar todos los alumnos de 7º y 8º curso de básica de las provincias de Madrid, Valencia, Zaragoza y Bilbao. Si estáis interesados, tomad todos buena nota. Los escolares, siempre dirigidos por sus maestros, y los trabajos se tienen que elaborar mediante un grupo de niños, pero un grupo clase, no a su aire, no un grupo autónomo, por decirlo así, pues tienen que trabajar sobre 3 países. El primer apartado pues son los países subdesarrollados, que decimos, o de tercer mundo. El segundo apartado son los países desarrollados, o que llamamos así, y son unos países determinados de Europa que después os contaré. Y el tercer estudio es sobre el propio país, sobre la propia ciudad, población, barrio incluso, o también es libre su elección. Se aceptarán los trabajos solamente de 7º y 8º de EGB, y solamente un trabajo por clase, o sea, por clase, por unidad de clase. Las escuelas que deseen participar tendrán que hacerlo saber o notificarlo antes del 28 de febrero, solamente para que tengamos el cómputo, el control de las escuelas que estaréis trabajando en esto. Y el límite de tiempo para entregar realmente los trabajos será el 31 de marzo del 1984. Los trabajos se recogerán en Barcelona, en las oficinas centrales de la Caja. Y para cualquier información podéis dirigiros aquí en cualquier oficina de estas ciudades que he dicho, de Gerona, de Lérida, de Tarragona, de Palma de Mallorca, de Madrid, de Zaragoza, Valencia y de Bilbao. Bueno, os deseo un buen trabajo y estamos a vuestra disposición para responder, para comentar por cualquier duda que tengáis sobre esto, y nada más. Y hasta aquí nuestra información correspondiente a hoy miércoles, día 25 de enero de 1984. Os esperamos a todos la próxima semana. Gracias a vosotros y a vosotros también por habernos acompañado. La cita será el miércoles a las 7:05 de la tarde. Hasta entonces, adiós.